25 de junio de 2009, las 2:26 de la tarde. Un médico de urgencias del Ronald Reagan UCLA Medical Center firma un papel. Sobre la camilla frente a ella hay un hombre de 50 años con la piel fría, los ojos abiertos, las pupilas fijas y dilatadas. Llevan más de una hora intentando traerlo de regreso. No hubo respuesta, no hubo pulso, no hubo nada. El hombre que había llenado estadios en todo el planeta, el que había vendido más de 400 millones de discos, el que había cambiado para siempre lo que significa ser una estrella, ya no estaba. Y lo que nadie sabía en ese momento es que una enfermera lo había intentado advertir, que había visto esto venir, que semanas antes le había mirado a los ojos y le había vuelves a despertar. Para entender lo que ocurrió en ese hospital el 25 de junio de 2009, hay que retroceder varios meses. No a un escenario lleno de luces, sino a una mansión alquilada en el barrio de Holmby Hills, Los Ángeles. Una mansión donde Michael Jackson no podía dormir. No era insomnio común. No era el tipo de noche de desvelo que cualquier persona conoce. Según testimonios presentados más tarde en un tribunal de justicia, Jackson podía pasar días enteros sin conciliar el sueño. Su cuerpo, sometido a décadas de actuaciones, cirugías, presión pública y una exigencia física brutal, había llegado a un punto en que el descanso se había convertido en algo que el dinero no podía comprar, y Michael Jackson lo había intentado comprar de todas las formas posibles. Había probado Tylenol PM, Xanax, clonazepam, trazodona. Según el Dr. Alan Metzger, médico y amigo personal de Jackson, que testificó en el juicio posterior, Jackson le había dicho directamente que ninguna pastilla funcionaba, que su cuerpo simplemente no respondía. En abril de 2009, Jackson le preguntó a Metzger específicamente sobre medicación intravenosa para dormir, refiriéndose a ella simplemente como el jugo. Metzger le respondió que ese tipo de sedación intravenosa era peligrosa fuera de un hospital. Jackson no volvió a llamarle. Fue entonces cuando entró en escena una mujer llamada Sherilyn Lee. Lee era enfermera practicante, especialista en salud holística, con doctorado en esa área. No era oncóloga ni cirujana. Había sido llamada inicialmente para atender a los hijos de Jackson cuando se resfriaron, pero Jackson la vio trabajar, comenzó a hablar con ella y la contrató para que le ayudara con su agotamiento crónico. Lee analizó su sangre, observó sus hábitos, notó que bebía demasiadas bebidas energéticas, que sudaba entre 5 y 7 kilos en cada ensayo de su gira. Le preparó batidos de alta concentración nutricional, suplementos vitamínicos y Vs de bajo impacto. Jackson mejoró brevemente, pero el problema real no era la nutrición. En abril de 2009, Jackson estaba ensayando para lo que sería su gran regreso. La gira This Is It, con 50 conciertos planeados en el O2 Arena de Londres, millones de dólares en juego, millones de fanáticos con entradas en la mano, y él no podía dormir. El 12 de abril, Lee fue a su mansión. Jackson estaba desesperado. Le preguntó si conocía una droga llamada Diprivan. Lee nunca había escuchado ese nombre. Jackson le explicó. Era un anestésico, lo que los médicos usaban para dormir a los pacientes antes de una operación. Le dijo que era lo único que realmente le hacía caer dormido de inmediato. Lee consultó con un médico de su confianza. La respuesta fue clara. El Diprivan, cuyo nombre genérico es Propofol, no es para uso doméstico. Es enseñado para entornos controlados, con equipos de monitoreo, con anestesiólogos presentes. Administrarlo en una habitación sin ese contexto es como operar a corazón abierto en la cocina de una casa. Cuando Lee volvió con Jackson y le dio esa respuesta, él no lo aceptó. Le dijo que médicos anteriores le habían asegurado que era seguro siempre que alguien lo monitoreara. Le dijo que ya lo habían usado con él antes durante cirugías, que sabía exactamente cómo se sentía. Le dijo con total convicción, sé que esto me va a dejar inconsciente. Lee le preguntó algo que no esperaba oír de vuelta, ¿y si nunca despiertas? Jackson no respondió a eso con miedo, respondió con lógica. Le dijo que estaría bien siempre y cuando alguien estuviera presente para monitorearlo.
Le pidió que se quedara a su lado para vigilarlo mientras dormía. Lee se negó. El 19 de abril de 2009 fue el último día que trabajó para Michael Jackson y fue el último día que lo vio con vida. Pero la historia no termina ahí. 4 días antes de que Jackson sufriera el paro cardíaco, Lee recibió una llamada de un asistente del cantante. Durante esa llamada, escuchó la voz de Jackson en el fondo. Estaba describiendo que un lado de su cuerpo estaba caliente y el otro frío, que no podía dormir, que necesitaba que le encontraran un anestesiólogo sin importar cuánto cobrara. Según Lee, sus propias palabras esa noche fueron: «Búsquenme un anestesiólogo, no me importa cuánto dinero quiera. Búsquenme uno para que esté conmigo toda la noche y me ponga esta cuiva». Lee reconoció los síntomas de inmediato. Le dijo al asistente que llevaran a Jackson a un hospital, que lo que describía podía ser su corazón, su sistema nervioso central, que algo estaba muy mal. Jackson nunca fue al hospital. ¿Por qué no fue? Porque ya tenía a alguien que le daba lo que pedía. El doctor Conrad Murray, cardiólogo de 56 años nacido en Granada y establecido en Houston y Las Vegas. Había comenzado a trabajar para Jackson en mayo de 2009. Murray había conocido a Jackson en 2006 cuando trató a uno de sus hijos en Las Vegas. En 2009, Age Life, la empresa promotora de la gira, lo contrató como médico personal de Jackson a razón de $150,000 al mes. Su función, en teoría, era supervisar la salud del cantante durante los ensayos. En la práctica, Murray se convirtió en algo muy diferente. Según su propio testimonio ante la policía, Murray comenzó a administrar Propofol a Jackson casi todas las noches durante las 2 semanas previas a su llegada. Lo mezclaba con lidocaína para reducir el ardor de la inyección. Usaba un sistema de goteo intravenoso improvisado. No había anestesiólogo presente. No había unidad de cuidados intensivos. No había carro de resucitación de emergencia. Solo un médico en una habitación de mansión, una bolsa de suero colgada de un tubo, y el hombre más famoso del mundo durmiendo bajo el efecto de una droga diseñada para quirófanos. Murray también sabía que esto era un problema. En los días previos, al 25 de junio, había intentado reducir la dosis. El 22 de junio le dio 25 miligramos en lugar de los 50 habituales. El 23 de junio intentó sustituirlo solo con benzodiazepinas. El 24 de junio, lo mismo. Jackson no dormía bien con las dosis reducidas. Le pedía más. Le decía que necesitaba descansar para poder actuar, que tenía 50 conciertos por delante, que el mundo lo estaba esperando. La mañana del 25 de junio de 2009, Murray administró a Jackson una mezcla de midazolam, lorazepam y finalmente 25 miligramos de propofol alrededor de la mañana. Jackson se quedó dormido. Murray lo dejó en la habitación para ir al baño. Cuando regresó, Jackson no respiraba. Lo que sucedió en los siguientes minutos es objeto de controversia legal. Lo que los fiscales establecieron, sin refutación creíble, es que pasaron al menos 82 minutos desde que Murray encontró a Jackson sin respirar hasta que alguien llamó al número de emergencias. En ese tiempo, Murray intentó hacer RCP. Le pidió a Alberto Alva S., asistente de Jackson, que recogiera varios frascos de medicamentos del suelo antes de llamar al 911. Cuando finalmente se realizó la llamada, fue a las 12:21 del mediodía. Los paramédicos Richard Seneff y Martin Blount llegaron a la mansión de Carrollwood Drive a las 12:26. Lo que encontraron los detuvo en seco. Jackson estaba tendido en el suelo. Su piel estaba fría al tacto, sus ojos abiertos, sus pupilas fijas y dilatadas. Cuando Seneff conectó el monitor EKG, la pantalla mostró una línea plana, sin actividad eléctrica en el corazón. Ninguna. Seneff le preguntó a Murray cuánto tiempo llevaba el paciente en ese estado. Murray respondió que había sucedido justo cuando llamó. Eso no cuadraba, dijo Seneff bajo juramento. El médico tenía una barra de suero conectada al paciente. Había material médico por toda la habitación. Si Murray había llamado al instante, ¿por qué la piel estaba tan fría? ¿Por qué las pupilas estaban fijas?
A pesar de todo eso, los paramédicos continuaron los intentos de reanimación durante 42 minutos en el lugar, y luego transportaron a Jackson al Ronald Reagan UCLA Medical Center. La ambulancia llegó al hospital aproximadamente a la 1:14 de la tarde. Murray viajaba en el vehículo. En el trayecto, según registros telefónicos presentados en el juicio, Murray hizo varias llamadas personales. En urgencias los esperaba la doctora Rachel Cooper, médica de guardia ese día. Antes de que llegara la ambulancia, Cooper ya había recibido por radio el estado del paciente. Inconsciente, sin pulso, sin respiración, sin respuesta a los medicamentos de protocolo. Cuando Jackson entró en la sala de trauma, Cooper no encontró pulso. La cardióloga doctora Theun Nguyen, llamada de urgencia cuando se supo que el paciente era un BEP de nombre Michael Jackson, tampoco encontró pulso. Nadie en esa sala encontró pulso. Murray entró al hospital. Según la doctora Nguyen, cuando Murray llegó, estaba desesperado y devastado. Le dijo al personal médico: no se rindan fácilmente, intenten salvarle la vida. Ese ruego fue lo que llevó al equipo a continuar los esfuerzos de reanimación, aunque internamente ninguno esperaba el resultado que Murray pedía. Durante más de una hora, el equipo médico del UCLA Medical Center administró a Jackson sodio bicarbonato intravenoso, vasopresina, epinefrina, atropina y dopamina. Realizaron compresiones torácicas continuas. Lo intubaron, lo bagaron, es decir, introdujeron aire a los pulmones de forma manual a través de un tubo endotraqueal, hicieron todo lo que la medicina moderna permite hacer frente a un corazón que no late. Murray nunca mencionó el propofol. Le dijo a la Dr. Cooper que había administrado 4 miligramos de lorazepam. Cuando Cooper le preguntó si Jackson tenía historial de consumo de drogas, Murray respondió que no. Cuando le preguntó si tomaba algún medicamento regularmente, Murray dijo que no. La doctora Cooper tomó decisiones médicas basadas en información que era incompleta, filtrada y parcialmente falsa. A las 2:26 de la tarde, la doctora Cooper firmó el certificado de defunción. Michael Jackson fue declarado muerto. Tenía 50 años. Sus 3 hijos, Patty, Springs y Blanket, estaban en el hospital. Según el propio testimonio de Cooper, los niños estaban llorando, estaban histéricos. Semanas después, cuando el médico forense jefe del condado de Los Ángeles, el Dr. Lakshmanan Satyavagiswaran, presentó su informe, la conclusión fue contundente: la muerte fue un homicidio. Causa: intoxicación aguda por propofol, en combinación con las benzodiazepinas, lorazepam y midazolam. El 28 de agosto de 2009, la oficina del médico forense oficializó esa determinación. En noviembre de 2011, tras un juicio que duró semanas y fue transmitido en vivo alrededor del mundo, el Dr. Conrad Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario. Fue condenado a 4 años de prisión. Cumplió 2, con descuento por buen comportamiento, y fue liberado en octubre de 2013. Sus licencias médicas fueron suspendidas en varios estados. Regresó a su país natal, Trinidad y Tobago. En entrevistas posteriores a su liberación, afirmó que Jackson había tenido parte de responsabilidad en su propia muerte. La historia de Sherilyn Lee no terminó el día que dejó de trabajar para Jackson. En el tribunal, durante el juicio de Murray en 2011, Lee se sentó en el estrado de los testigos llamada por la defensa. Su función original era apoyar la teoría de que Jackson buscaba drogas desesperadamente entre distintos médicos. Pero cuando Lee empezó a hablar, el efecto fue diferente. Se quebró al menos 2 veces. El juez tuvo que hacer una pausa para que se recuperara. Cuando le preguntaron qué le había dicho a Jackson sobre el propofol, respondió con las palabras que le había dicho a él en persona: nadie que te quiera o tenga tu mejor interés en el corazón te daría esto. El fiscal David Walgren usó precisamente esa frase para demostrar su punto. Si una enfermera practicante lo sabía, si una médica sin acceso a los recursos de Murray lo sabía, ¿cómo podía Murray no saberlo? Cuando los abogados le mostraron a Lee una fotografía de Jackson tomada 6 días antes de su muerte, 2 meses después de que ella lo hubiera visto por última vez, Lee pareció impactada por su deterioro físico. No lo dijo en voz alta, no hizo falta.
hay algo que persiste en toda esta historia, más allá del proceso legal, más allá del veredicto, más allá de los titulares. Y es una pregunta que ningún jurado puede responder, que ningún forense puede resolver con pruebas, y que ninguna sentencia puede silenciar. ¿En qué momento el cuidado de una persona se convierte en su destrucción? ¿En qué momento un médico deja de ser un médico y se convierte en algo que la medicina no tiene nombre para describir? ¿Y qué dice de nosotros, como sociedad, que un hombre capaz de mover a millones de personas con su arte no pudo encontrar a nadie cerca de él dispuesto a decirle que no de verdad, excepto una enfermera que no volvió a verlo? Sherilyn Lee le preguntó, ¿y si no vuelves a despertar? Jackson nunca respondió esa pregunta, y el 25 de junio de 2009, a las 2:26 de la tarde, el mundo supo la respuesta.